rostro, vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por el día que nos has dado, porque nos has cuidado, nos has bendecido, nos tenés aquí reunidos para aprender de tu nombre. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Que estas lecciones sean de bendición, como yo lo siempre lo han sido, las lecciones que aquí aprendemos, Señor, y que podamos llevarlos también a nuestro diario vivir. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te ponemos esta reunión de principio a fin. Bendícela, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Elenita, y gracias al Señor que ya nos dejas con la presencia del Señor de una forma especial para poder no solamente compartir, sino también la idea es que vayamos recibiendo y parte de la palabra de Dios nos ministra en el momento que se recibe. Hay otra que se atesora y actúa posteriormente, pero la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, siempre está allí porque es palabra de vida. Así que, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla de una vez para tener. A ver, ¿dónde está? Mucha luz tengo acá. Aquí está. No le veo. A ver, a ver, a ver. Dice Zoom solicita acceder directamente a permitir. Permítame, hermanos, que aquí aceptar. Ahí está. Ok, ahora sí. Entonces tenemos aquí la portada, un versículo sacado del mismo libro que dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Estas palabras se las dice Dios a través del profeta Abdías a un pueblo. En este caso no es una persona, sino a un pueblo que es Edom. Vamos a ir aprendiendo quién es Edom y qué tiene que ver Edom en todo este trama del libro de Abdías. Abdías tiene de trasfondo un contexto muy bonito, muy interesante, así que vamos a estar aprendiendo mucho de este libro Abdías. Eh, Algo que quisiera ir informando desde el principio es que la dinámica que vamos a tener en este caso para el estudio de Abdías es no va a ser tanto expositivo, sino que va a ser inductivo. Entonces, vamos a estar participando bastante. En otras clases nada más escuchan y si hay preguntas, participan. En este caso, vamos a estar haciendo preguntas casi todo el tiempo. Solamente en el tiempo de la introducción vamos a estar dando, eh, aclarando la manera en que vamos a trabajar y explicando también la dinámica. Así que si quieres participar en alguna de las preguntas que vamos a hacer, nada más activa tu micrófono y participa de una vez para dar tu opinión, tu explicación al respecto. Y en la mayoría de casos, la mayoría vamos a tratar de hablar acerca de lo que dice el texto, ¿ok? Las preguntas vamos a encontrar su respuesta en el texto. Ahorita que estamos iniciando, he sido muy puntual y les he puesto hasta el versículo de donde están las respuestas. Pero pues más adelante ya nos vamos a volver un poquitito más diestros y ya en un pasaje vamos a poder discernir el tema y poder opinar al respecto cuando lo vamos estudiando inductivamente. ¿Cuál es la idea del estudio inductivo? La idea de esto es que juntos vayamos encontrando la verdad. O sea, no tengo yo un bosquejo terminado y se los comparto, sino que juntos vamos a ir preguntándole a la Biblia, contestando las respuestas que ella nos da y poco a poco vamos a ir armando todo el cuadro. Entonces, vamos a ver entonces cómo estamos.
Primeramente, les he puesto ahí lo que es el registro de observaciones del libro de Abdías. Vamos a regresar a este libro. Ahorita nada más quiero introducirme y vamos a hablar acerca de los temas que vamos a ver. El libro de Abdías, en realidad hay diferentes tipos de perspectivas en que se puede estudiar, pero esta vez lo he hecho como temático, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta manera. Abdías, que es el profeta, del cual se conoce muy poco, él significa su nombre siervo de Yahvé o siervo de Jehová, o adorador de Jehová o Yahvé. Eso es lo que significa Abdías. Y vamos a estar desarrollando 8 puntos en todo el estudio. De veras les agradezco porque fui a una misión, a un viaje misionero a Perú, y tuve que comenzar 2 semanas desfasado de los demás maestros que ya comenzaron hace 2 semanas, pero gracias por su paciencia y pues ahora estamos ya arrancando con el estudio de Abdías. Así que vamos a tener el día de hoy una introducción que nos va a permitir tener una idea general de lo que habla el libro de Abdías, y también he incluido en esta introducción un poquitito del contenido y aplicación también de todo lo que está hablando este libro de Abdías. Luego vamos con el contexto lejano del libro. Esto lo vamos a hacer, creo que hoy mismo nos vamos a dedicar a esto. La idea de este contexto lejano es que para poder entender bien el libro de Abdías es necesario entender el contexto de los personajes que participan en el libro. Y los personajes son personajes muy conocidos por muchos, pero para algunos los nombres que se usan no son tan familiares. Así que vamos a ir a estudiar un texto de Génesis para familiarizarnos con los personajes, y entonces vamos a entender con más claridad cuando leamos el libro de Abdías, o para poder contestar algunas preguntas o entender. Recuerden que la interpretación es bien importante. En la interpretación es bien importante el contexto. Así que vamos a ponernos en contexto bíblico lejano y luego vamos a sacar un contexto del mismo libro, ¿verdad? Para poder tener toda la información. Y en base a estos 2 contextos ya vamos a poder hacer interpretaciones de las enseñanzas que nos deja este libro tan bonito que es. Quizás es un poco difícil precisamente por eso, porque como que al leerlo uno queda con vacíos, pero ir llenando estos vacíos con la información que vamos encontrando nos va a permitir poder interpretarlo de la mejor manera, y sobre todo que vamos a aplicarlo a los acontecimientos actuales. Es decir, el conflicto de Israel en los tiempos de hoy, ¿verdad? Cómo están con sus vecinos árabes, con Irán y todo esto, vamos a verlo también. Así que luego vamos a ver el estudio de Edom. Vamos a hacer un estudio exclusivo para poder entender, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a poder entender quién es Edom, qué dice la Biblia de Edom, por qué razón es que hay un juicio contra Edom en este caso. Pero pues ahí vamos a hacer un estudio que nos va a dejar bien claro lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este personaje importante que se menciona en el libro de Abdías. Luego vamos a hablar de la destrucción de las naciones y de la restauración de Israel. Las naciones, a mí me llama la atención justamente los traductores de la Biblia cómo usaron esa frase de las naciones, porque hoy día tenemos también las Naciones Unidas, y vamos a entender también la tendencia de las Naciones Unidas con respecto a Israel. ¿Qué piensa no solamente el grupo, sino también su secretario general? ¿Cuál es la tendencia que tiene el secretario general? ¿Qué piensan los países europeos acerca de Israel? ¿Lo apoyan, no lo apoyan? ¿Por qué? Todas estas cosas lo vamos a ver
en ese apartado, en este tema número 6. Y en el número 7 vamos a hablar sobre la profecía. En este libro hay bastante profecía y vamos a estar tomando tiempo para poder hablar acerca de qué es lo que habla, ¿verdad? El panorama general que nos pinta y algunos detalles que nos da. Hasta les anticipo que hasta nosotros aparecemos en el libro de Abdías. Ahí lo vamos a ver. Y en el tema de la profecía, habla de los días antes de Cristo, de la venida de Cristo, habla del tiempo de la tribulación y habla también acerca del milenio. Y estos eventos también los vamos a mostrar y hacer algunas gráficas que nos van a permitir entender con más claridad el mensaje que nos está dejando Abdías, sobre todo el papel de las naciones en el juicio de Dios. Es algo muy, muy interesante. Mucha información de esto la vamos a encontrar en Mateo 25. En su momento vamos a estar hablando acerca de este tema. Y al final, pues una conclusión y una aplicación para nosotros hoy día, que cómo poder ver este libro a la luz de los acontecimientos contemporáneos y cuál es nuestra posición. O sea, esto nos va a ayudar para definirnos, o sea, cuál debe de ser mi pensamiento, mi manera de ver los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces con la introducción y vamos a ir leyendo, vamos a tratar la manera de ir buscando elementos que nos dejan una claridad en cuanto al libro. Dice así, el libro de Abdías es el más corto del Antiguo Testamento, compuesto por un solo capítulo que tiene 21 versículos que tienen excelente contenido. A pesar de su brevedad, contiene un mensaje poderoso y profético sobre la justicia divina. Aquí vean qué interesante es que cuando la Biblia habla, bueno, voy a leer el siguiente párrafo, dice, el, el orgullo de Edom y la restauración de Israel. Ok. Hay una diferencia entre lo que es el libro de Abdías y el libro de Jonás. La diferencia en cuanto a la participación de Dios es que en el libro de Jonás, el libro tiene un mensaje que Dios le da al profeta Jonás, pero es un mensaje de advertencia. Si no hacen esto, o sea, si no se arrepienten, entonces viene la destrucción. Esa es una advertencia, o sea, hay una puerta todavía donde se pueden escapar, buscar el arrepentimiento y entonces Dios ya detiene el juicio. Pero en el caso de Abdías no hay una advertencia. El libro de Abdías es más que advertencia, es una sentencia. Es decir, como que ya hubo un juicio y en ese juicio ya se dictó un veredicto. Y entonces el libro de Abdías es el veredicto escrito para la nación o para el pueblo de Abdías. Así que no hay posibilidad de arrepentimiento para Abdías. Algunos que ya, no Abdías, para Edom. Entonces, algunos que ya conocen un poco la historia se van a dar cuenta que aun cuando Edom mismo quiso arrepentirse, ya no lo pudo hacer, ya no lo hizo. Así que este libro de Abdías nos habla de una sentencia divina contra un pueblo que se llama Edom. Muy bien, seguimos entonces la lectura. Abdías, cuyo nombre significa siervo de Jehová o adorador de Jehová, fue un profeta sobre el que se sabe muy poco, pero su mensaje es claro y directo. Vamos a ver cuando veamos algunas referencias cruzadas que muchos elementos de los que aparecen en el libro de Abdías los vamos a encontrar también en Jeremías, casi en su totalidad, pero no en el orden en que Abdías lo pone acá. Acá se puede estudiar con más facilidad, pero pues en referencias cruzadas vamos a tener la oportunidad de
visitar el libro de Jeremías y buscar allí la información que nos da acerca de Edom. Así que la profecía de Abdías se centra en la destrucción de Edom, que es descendiente de Esaú, debido a su orgullo y su participación en agredir a Judá, que es descendiente de Jacob. Es decir, ahí hay una relación que vamos a ver un poco más adelante. Y no solo estuvo observando y viendo, sino también participó en la agresión contra su hermano Jacob, que es Judá. Entonces, ¿en qué condiciones estaba? Él estaba siendo eh, invadido por sus enemigos, especialmente un pueblo que era el que lo estaba invadiendo. Y lejos de ayudar a su hermano, lo hunde más, lo ataca y mata también gente. Así que por muchas obras que hizo Edom, Dios lo condenó y no hay opción de arrepentimiento para él. Esto es en realidad el mensaje de Abdías es muy fuerte, bastante fuerte. Este libro nos enseña sobre las consecuencias de la discordia entre hermanos en una familia. Esto es una perspectiva muy bonita del libro, cómo deben de llevarse los hermanos. Allí dice todo lo que no debió haber hecho con su hermano. Y si lo hacemos al revés, entonces sale lo que debemos hacer con nuestros hermanos, como hermanos de familia. Entonces, este libro trata, digamos, se puede hablar también sobre la familia. ¿Y por qué? Porque pues, hay arrogancia, la traición y la intervención divina en los asuntos de las naciones. Este es lo que les comentaba hace un rato, que las naciones creen que pueden hacer lo que quieran porque se jactan de su manera de pensar y de ver las cosas. Lo que no saben es que hay un Dios que está observando, hay un Dios que los está viendo. Y pronto el Señor va a desatar el día de Jehová, donde va a haber un juicio y todas estas naciones van a tener que dar cuentas delante de Dios de por qué tomaron esas actitudes con Israel. El libro de Abdías nos describe una lucha. Vean que aquí esta parte es interesante, a ver si la logramos explicar. El libro de Abdías nos describe una lucha espiritual entre Edom e Israel. No solo vamos a ver un conflicto entre hermanos, no solo vamos a ver un conflicto entre naciones, vamos a ir más allá de la participación de Edom atacando a Israel, sino que Dios nos deja en este libro muchos principios espirituales, porque recuerden que Israel siempre representa al creyente en el Antiguo Testamento. Y hay ciertos personajes que en el Antiguo Testamento representan también eh, elementos de la vida del cristiano. Y vamos a verlo acá. Entonces, Edom e Israel, hay una lucha espiritual ahí. Edom representando la carne e Israel representando al creyente. Y así como en la vida cristiana la carne se opone al espíritu, todos los creyentes tenemos un Edom dentro de nuestro cuerpo, el cual se opone para que no hagamos lo que el espíritu nos indica. Ven qué interesante, o sea, vamos a ver lo tremendo que es Edom y lo malo que actúa y lo soberbio que es, pero no nos vayamos tan del todo contra Edom, porque nos vamos a dar cuenta que todos llevamos un Edom dentro de nosotros. Y lo que estamos hablando contra Edom, estamos hablando contra nosotros mismos, es decir, esa naturaleza pecaminosa que tenemos dentro que se manifiesta de esta manera, o sea, esa soberbia, esas características que tiene una persona que no confía en el Señor. Así que vamos a estar viendo esto. Y así como en la actualidad Israel mantiene una lucha contra sus vecinos enemigos, asimismo esa lucha se manifiesta dentro de los hijos de Dios que procuramos hacer su voluntad. Así que el estudio del libro de Abdías nos deja grandes lecciones para vivir en victoria y nos describe un escenario de los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, esto lo voy leyendo así como una introducción al libro para que ustedes vean todos los elementos que puede contener el libro de Abdías. Bien, entonces, para comenzar, vamos a regresar a lo que es el registro de observaciones de Abdías, versículo 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer, nada más, vamos a leer el texto y vamos a ir buscando en el texto, en nuestra mente, vamos a ir viendo personajes que participan. Así que vamos a hacer la lectura y yo quisiera ver si hermano Salvador nos puedes ayudar perdón, Ricardo, si nos puedes ayudar con la lectura del libro, por favor. Vamos a leer todo el libro sin comentarios, nada más una lectura general. ¿Y cuál es la idea de la primera lectura? Es que vayamos viendo de qué se trata. O sea, va a ser nuestro primer encuentro en la clase con el libro de Abdías. Y vamos a ir viendo de qué trata. Si quieren ir anotando también de algunos temas, pues lo pueden hacer para irnos familiarizando con el contenido de este libro. Hermano Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, hermano. Sí, Ok, hermano. adelante Entonces, entonces. empiezo Muchas gracias. bueno, con el versículo 1, ¿verdad? Sí, hasta el 32, creo. Sí. Ok, vamos a ver. Voy un poco así, escabroso porque es- eh, me falla el bifocal de mis lentes. Ah, ok. Visión de Abdías. Jehová el Sí. Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos, perdón, hemos Lo, oído, los- dice, ¿verdad? lo estás leyendo de tu Biblia. Pregonó Jehová y mensajero ha sido enviado Sí. a las naciones. Ajá. Levantaos y levantándonos contra este pueblo en batalla. Ujú. 2, permítame que tengo problema con el bifocal. Ah, Lentes. pero ¿tú lo estás leyendo de la pantalla o de la Biblia? No, lo estoy leyendo de la pantalla. Ah, ok. Si quieres, bueno, si quieres te ayudo yo acá, Va, y después, para que no te estés mientras yo forzando preparo tanto. la Biblia, Ok. ayúdeme ahí y yo ya acerco la Biblia y continúo después de usted. Ah, ok, está bien. Está Vale, bien. vale. En Bueno, número 2 seguimos con vamos. versículo 2. Ahí me avisas entonces. Seguimos Sí, versículo sí, 2. sí. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por tus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste Voy. tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Adelante, hermano. Hoy es Versículo el 9, 13. ¿verdad? Que viene.
Versículo 13. 13, perdón. Sí, 13. sí. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. La exaltación de Israel. 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros vivisteis en mi Bebiste. santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engulirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún ni aún resto quedará en la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército y los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Excelente. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, Entonces ya tenemos una primera lectura del libro de Abdías. Y vamos a ir entonces a sacar lo que he denominado acá el contexto lejano del libro. ¿Ok? Vamos entonces a buscar el contexto en el libro de Génesis. Aquí está, registro de observaciones de Génesis, capítulo 25, 19 al 34. Vamos a encontrar en estos textos información sobre los personajes de nuestro libro, pero lo que vamos a encontrar, vamos a irlo relacionando, cómo se relacionan, qué relación familiar tienen ellos y qué cosas sucedieron para poder entender el libro de Abdías. Así que vamos a tener dos estudios previos antes de ver el libro, lo que es el contexto y también el estudio de Edom. Ambos estudios nos van a permitir entender con mucha claridad qué es lo que está sucediendo detrás de este libro. Bien, entonces comenzamos en el versículo 19 del capítulo 25. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí en sus materiales, si ustedes ya lo tienen, ahí están las instrucciones del estudio de este texto. Y dice así, lee el texto de Génesis 25, del 19 al 34, y marca las referencias a Isaac con un óvalo. Entonces lo que vamos a hacer, marcar las referencias a Isaac. Y luego vamos a ver quién era Isaac, cómo interactúa Isaac en este caso. Entonces, comenzando en el versículo 19. Si tienen su material impreso, pues eso va a servir de mucho para que ustedes puedan ir marcando el texto. Dice así entonces el pasaje: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Bien, vamos a encontrar ahí referencias a Isaac. Entonces ya tenemos la primera referencia. Ahí yo tengo acá, vamos a ver.
Ok, ahora sí. Ahí hay una referencia a Isaac. Lo que vamos a hacer es marcar. Ok, ahí está la primera referencia. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y también Abraham engendró a Isaac. Bien, ahí vamos a poner también, vamos marcando. Lo que hacemos nada más un óvalo sobre la palabra o el nombre Isaac y donde también se le está mencionando a él. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Ahí entonces marcamos Isaac y no tenemos ahí pues otra. Bueno, tomó también de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram. Vamos a tener más adelante un mapa donde vamos a ubicar estos lugares, porque está diciendo aquí que él fue a Padán Aram, y también dice que Betuel era arameo y también Labán era arameo. ¿Dónde es que se vio esto? Pues lo vamos a ver un poco más adelante. Y luego dice, y oró Isaac, también lo marcamos, las dos cosas, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Vamos marcando la referencia, o sea, todo lo que tiene que ver con Isaac lo vamos marcando, nada más como para acentuar la participación de Isaac en el texto que estamos estudiando. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Ven, aquí no tenemos referencias a Isaac. Seguimos con versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Continuamos entonces con, aquí se me había pasado esta, y Jehová, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Entonces, su tiene que ver, y luego este otro su también, Rebeca, su mujer. Bien, y entonces en el 26 dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Ok? Van viendo cómo vamos marcando. No vamos a ir tan rápido para que ustedes vayan teniendo tiempo para marcar también en su material. Seguimos leyendo. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Oh, perdón. Y amó Isaac a Esaú, ahí, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Vean que aquí se hace la relación, Esaú, Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien, entonces vamos a hacer algunas preguntas a este pasaje. Y en base al pasaje vamos a ir contestando. ¿De acuerdo? Entonces la primera
Lo primero que vamos a hacer es contestar, vamos a ir al versículo 19 y la pregunta es, ¿quién era el padre de Isaac? Así que si tú quieres darnos la respuesta, por favor, abre tu micrófono y danos la respuesta. También puedes marcar ahí la mano para saber quién es el que quiere participar. Es Abraham, hermano. Abraham. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Tenemos ahí la respuesta, Abraham. Muy bien, entonces vean que esto lo pongo, es una forma de hacer una pregunta y respuesta fácil para que vayamos aprendiendo a hacerle preguntas a la Biblia por un lado, pero a la vez encontrar en el pasaje la respuesta que andamos buscando. Entonces, las preguntas que vamos a hacer tienen que ver con el texto y la información que tiene el texto. No vamos a hacer preguntas que no aparecen en el pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, preguntar acerca de Labán. Labán nada más está como referencia a hermano de Rebeca y ya. Pero no vamos a hacer preguntas que el texto no tenga. Ok, bien. La segunda pregunta es, ¿cuántos años tenía Isaac cuando tomó por mujer a Rebeca? Tenía 40 años, hermano. 40 años. Muy bien. Ahí vamos viendo que algunos levantan la mano, otros automáticamente dan la respuesta. Pero vamos a darle oportunidad a la hermana Elizabeth para que nos conteste la siguiente pregunta. Dice así, ¿qué información nos da el texto de Rebeca? O sea, ¿qué nos dice el texto acerca de Rebeca? Específicamente, versículo 20. ¿Puede abrir su micrófono, hermana Elizabeth? Para que nos comente qué dice el pasaje, versículo 20, acerca de Isaac. Muy bien. Leo versículo 20. Díganos nada más la información que menciona el texto sobre Rebeca. Cuando tomó por mujer a Rebeca, mm, Hija de Betuel, Ah, es hija de Betuel, muy bien. arameo, de Padán Aram, y O hermana de sea, Labán, arameo, hermano. exacto. O sea, el papá de ella es Betuel, ella es también aramea de la ciudad de Padán Aram, y también tenía un hermano, nos dice que tenía un hermano que se llama Labán, el cual también es arameo. Muy bien, la siguiente pregunta. Que su mujer, ¿Perdón? No es que iba a dar la respuesta a mi esposa, pero no espero que, hasta que yo hiciera la pregunta. Ah, ok. A ver, pero que nos diga entonces cuál es la sale toda respuesta. la pregunta, pastor. En la pantalla sale toda la pregunta, Jesús. sale la pregunta entrecortado, por eso ahí lo voy a achicar un poco. Sí, mire, la pregunta es, ¿qué información nos da el texto de Rebeca en el versículo 20? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y no se preocupe, hermana Elisa, puede participar en cualquier pregunta que podamos hacer. A La ver, siguiente pregunta es, ¿cuál era el problema que tenía esta familia y cómo lo resolvió Isaac? Allí, que su mujer, Rebeca, era estéril. Entonces Isaac resolvió el problema orando a Dios y concibió. ok, muy bien. El problema está bien identificado. Ellos tenían un problema que como pareja pues no podían tener hijos. Y su esposa Rebeca era estéril. Pero él no buscó soluciones carnales, sino que buscó la presencia de Dios. Y a Dios le clamó y Dios le contestó. Muy bien, excelente. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el problema que tuvo Rebeca y cómo lo resolvió? En el versículo 22. Alguien que nos quiera Le digo dar yo esa. que los hijos luchaban dentro A de ver, ella, ok, hermano. sí. Sí, y lo resolvió consultando a Dios.
Ok, vamos a darle oportunidad a Elenita también que nos comente. Es de que ella estaba preocupada por la lucha que había en su vientre. Entonces Sí, fueron a consultar a Dios y Dios le respondió que eran dos naciones en su seno y que iban a ser separadas desde ese inicio. Entonces, y que una nación iba a estar siempre en lucha con otra. ok, muy bien, gracias Elenita. Ahí tenemos el problema que ella tenía y cómo lo resuelve. Vamos a ir eh, detallando cuál fue la respuesta de Dios, pero vean qué interesante, el problema que tuvo Isaac y cómo lo resolvió en oración. El problema que tuvo Rebeca y cómo lo resuelve en oración. Y entonces vamos a ver que aquí ya se nos va armando una situación especial. Así que la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el problema, cuál fue la respuesta que Dios le dio a Rebeca? Ahora sí, vamos a hablar sobre la respuesta de Dios a Rebeca, ahí en versículo 23. Recuerden que Entonces, cualquiera puede participar, sí, nada más habilita su micrófono y ya puede hablar. Hermano Roberto. sí, bueno, ahí, hermano, que dos naciones, le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos entre tus entrañas. Él, un pueblo será más fuerte que el del otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, muy bien. Entonces, hablando de esto, una pregunta que quiero hacerles es, ¿sabía Rebeca que tenía que tenía gemelos? En ese momento no, 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 no hasta eso. sabía. No sabía ella, ¿verdad? Porque no le habían hecho una ultrasonografía todavía para Otro saber qué, sonido. qué es lo que tenía. Entonces, ella oró, ella sentía que en su estómago se le movía algo allí y ella dijo, no, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y buscó a Dios. Y ya Dios fue la ultrasonografía. O sea, Dios le dijo, mira, lo que se ve ahí es que este, hay dos naciones en tu seno. O sea, allí para ella fue una gran sorpresa. O sea, tiene dos hijos que van a ser dos naciones. Y luego le dice, son dos pueblos que están divididos. O sea, desde antes ya le estaba diciendo, allí hay problemas. De hecho, peleaban entre sí, o sea, ese era el problema que los hijos estaban luchando dentro. Imagínense que dentro del vientre ya tenía ella ese problema. Y dice aquí, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y ya vamos a ver más adelante, a medida vamos leyendo, cuál pueblo es más fuerte que el otro. Y luego dice la profecía, y el mayor servirá al menor. ¿Ok? Esa fue la respuesta de Dios, que le dijo, mira, esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, esto es en el versículo 23. Vamos con el versículo siguiente. Describe lo que sucedió cuando nacieron sus hijos. ¿Ok? Alguien que nos quiera decir. Adelante, Lanche. Micrófono, Y Lancho. cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ahí se dio cuenta que eran gemelos que tenían su vientre. Y dice ahí que también salió su primer hijo, que era rubio, velludo, y que le pusieron por nombre Esaú. Y después salió su hermano, dice que trabó su mano al calcañal de Esaú y fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Ok. Muchas gracias, Lanchi. Y vean estos detalles, esta situación que describe el texto bíblico. Entonces, ¿alguien que nos quiera hacer algún comentario adicional? Ok, sigamos entonces con las preguntas. ¿Qué puedes decir de la forma? Vean que ahora la pregunta que estoy haciendo es más de interpretación.
La pregunta es, ¿qué puedes decir de la forma en que Isaac y Rebeca resolvieron los problemas? Aquí ya no es un texto específico, sino de lo que hemos venido contestando. Repito la pregunta, ¿qué puedes decir de la forma en que Isaac y Rebeca resolvieron los problemas? Orando a Dios y teniendo fe y paciencia. Ok, orando y teniendo fe y paciencia. Qué importante la fe y la paciencia y la oración mezclados dan muy buenos resultados. Ambos, ella había visto cómo Isaac resolvía los problemas y ella había aprendido. Entonces, podemos decir que tanto el esposo como la esposa eran personas de oración y cuando veían problemas buscaban a Dios para resolverlos. O sea, eso está excelente, está muy bien. Ahora, poco a poco vamos a ir internándonos en esta familia. Otra pregunta de interpretación. ¿Por qué crees que la segunda oración no la hizo Isaac, sino Rebeca? Aquí pensemos un poquitito. ¿Por qué crees que la segunda oración no la hizo Isaac, sino Rebeca? Porque ella fue la que empezó a sentir que pasaba algo dentro de su vientre, ¿va? Entonces, la única opción era consultarle a Jehová, ¿va? Sí, ok. Ok, mi hermano Ricardo dice que porque ella era la que estaba experimentando la situación y que ella busca a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere comentar sobre por qué crees que la segunda oración no la hizo Isaac, sino Rebeca? Lorena, adelante. Sí, me llama la atención que, como está escrito el pasaje, ella realmente estaba desesperada por lo que dice. Dice que, ay, sí, esta cuestión es así, yo parafraseando, ¿verdad? Sí, sí. Mejor, Ajá. o sea, ya me imagino estar años esperando, siendo estéril, porque la estéril era ella, ¿verdad? Sí. Dice la palabra. Y de repente queda embarazada, lo que todo el mundo esperaba, pero tiene ese su macaneo adentro, la pobre, ¿verdad? Ajá. Entonces, Sí, sí. uno Hermano, entiende, una mujer entiende mejor lo que ella estaba pasando. Ajá. Entonces, pero me llama la atención que como ella lo expresa, de que, ay, o sea, ¿para qué, verdad? Me metí en este lío, una cosa así, o sea, estaba Sí, bien sí. Ajá. desesperada. Si Porque esto es así, ¿para qué vivo yo? Dijo, ¿verdad? o sea, esa es una expresión de desesperación, pues. Y Exacto. realmente llegó tan la desesperación de ella que, bueno, oró al Señor, pues, porque ya no hay para dónde. Exacto, sí, sí. O sea, llegó al extremo, a ese extremo, y por eso fue que consultó al Señor. Esa Ajá, frase exacto. es la que hace la diferencia y lo ubica bien a uno cuál era el conflicto que ella tenía, ¿verdad? Exacto. Ajá. Muy bien, excelente. Elenita. Sí, también hay que ver una cosa, el Sí. contexto a donde Rebeca había sido criada y educada. Ajá. Entonces estaba en Padamaram. Sí, es cierto. Abraham mandó a su criado para que trajera de su familia, de su linaje, a la esposa de su hijo Isaac. Pero Sí. entonces él, y bueno, y él también había sido sabiente de tu tierra y de tu parentela, entonces a la tierra que yo te doy, entonces lo mandó y lo pulió en el camino. Entonces él también venía de ese contexto, tal vez se había criado así que educado que en cuanto a Jehová y Dios y todo, pero en el contexto de Rebeca, si vemos después, muchísimos años después con su hermano Labán, él tenía dioses y otras cosas cuando iba Raquel montada en los dioses de su padre y esas cosas. Sí, Entonces, sí. el contexto de Rebeca era totalmente diferente a donde como fue criado Isaac. Entonces ella decía, mejor me muero. Entonces no tenía esa fe genuina porque no la había vivido todo el tiempo. Ella estaba aprendiendo en su proceso a cómo llegar a los pies del Señor. Ujú.
Excelente, Elenita, muchas gracias. Pero vean qué interesante, ya sea que Isaac le haya enseñado a Rebeca o que sus padres les hayan enseñado a cada uno, ahí está el recurso de la oración presente, ¿verdad? Y lo que sí comenzamos a ver es un cierto detalle en la familia y quizá lo vamos a ir descubriendo más adelante con la siguiente pregunta. Dice, ¿crees que Isaac supo la respuesta de Dios a Rebeca? A ver, aquí ya vamos interpretando el texto y adentrándonos un poco en la familia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Isaac se enteró de la respuesta que Dios le dio a Rebeca? Muy probablemente sí. Ok, a Eh, ver, Elenita, ¿o quién está hablando por ahí? Ah, hermana soy Lorena. sí, Ah, sí, Lorena, sí. Lorena, yo, sí, gusto de saludarte, Lorena, no te había saludado, disculpa. no hay problema, bendiciones. Eh, no, yo digo que sí, porque entre esposos, em, y más que se nota que es un problema recurrente, si ella está desesperada, lo más probable es que se lo haya hecho notar a su esposo, ¿verdad? Cuando uno Ajá, está, o sea, hermana, ¿verdad? Todas sabemos cuando algo le molesta a una, difícilmente nos vamos a quedar calladas, se lo hacemos saber al esposo, ajá. ¿verdad? Y Sí, más sí, cuando, ok. o Está sea, bien. ¿Y más o menos cuántos meses crees que tenía ya cuando surgieron estos problemas? bueno, por experiencia calculo yo que unos, por lo menos unos 6 meses que ya los bebés deben de estar ya bien formados y lo Ajá, suficientemente grandes para molestarse uno al otro. ajá. Ya, Eh, ya se sienten las patadas, ¿verdad? sí, más que son dos. Sí, así es. Gracias, Se me- Lorena. sí, Gracias. Vamos a escuchar a Areli entonces. Hermano, yo pienso que sí, porque también dice que si él permanecía en constante oración y oraba a Dios con fe, Sí. por, porque ella era una mujer estéril, ¿verdad? Y para Ujú. que Dios les concediera esa bendición, porque en la cultura de ellos, el ser estéril era una maldición. Sí, sí, sí. Y, y entonces, al darles un hijo a ellos, una promesa del Señor, para mí, que sí, él sí sabía. No sé, bendiciones, hermano. Sí, sí, no, está bien, excelente, hermana. Muchas gracias por la participación, porque aquí recuerden que estamos escuchando diferentes puntos de vista y es excelente. Voy a añadir un detallito ahí, adelantándome a la Gracias, historia hermano. quizás. ¿Recuerdan cuando Isaac iba a dar su bendición? Entonces, ya estaba dicho en la profecía que el mayor, es decir, el primogénito, iba a servir al menor. Eso era, en el fondo, ese es el gran mensaje que Dios está dando, que venían dos naciones ahí adentro, o dos personajes, dos personas, pero que el mayor iba a servir al menor. Entonces, eso era algo muy importante. Ahora, sigamos contestando las preguntas que nos va a ir dando más información al respecto, pero la respuesta está excelente. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó Isaac orando para que su esposa tuviera hijos? 20 años. 20 años. A ver, ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo Por lo sabemos que fueron 20 años para los que no han hecho las cuentas ahí, para que nos Él expliquen cómo? empezó a orar a los 40 y a los 60 fue cuando nacieron los hijos. Ah, ok. sí, dice que se casó con ella 40. cuando tenía 40 Ajá. y que los hijos nacieron cuando tenía 60, entonces Ok. restando ahí 20 años. Ok. Sí, 20 años en oración, imagínense. O sea, no es que se casó y oró y ya nació, sino que pasaron 20 años y no tenía hijos. Ya cualquiera se hubiera dado por vencido, pero ahí podemos ver la fe que ellos tenían. Seguían orando. Después de 20 años de que no tenían hijos, seguían orando y seguían orando Ajá. hasta que Dios le contestó.
qué alegría ha de haber sentido esta pareja al ver que estaba embarazada. ¿Verdad? Dios le contesta y esa alegría era compartida por los dos y los primeros meses ha de haber sido algo muy hermoso y que le crecía su estómago y todo normal, pero ya oímos ahí a Lorena que dijo que a los 6, 7 meses por ahí ya la cosa se fue poniendo difícil, aunque dicen que los primeros meses, los primeros 3 meses son los más difíciles de embarazo, pero en el caso de Rebeca parece que los más difíciles fueron ahí por los 6 en adelante, cuando sintió que algo estaba sucediendo ahí en su estómago y eh, ella, su reacción fue hablar con Dios. ¿Qué es lo que pasa? Aunque ella tenía una actitud quizá ya no tan agradable por su embarazo, al principio feliz, porque Dios le había contestado, pero luego dice, si esto es así, como quien dice, tanto año que estuve orando para salir embarazada y ahora que estoy embarazada, dice, ¿para qué vivo yo? O sea, si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, está cuestionando prácticamente la bendición. Buenas Está noches. cuestionando. ¿Sí? ¿Alguien está comentando? Nidian, hermana Nidian, adelante. Bendiciones, mi hermano. Sí. Bueno, también debemos ver, ¿verdad? Que no solamente ella estaría afligida porque eran dos, el peso, el malestar, sino que también nos habla de que había una lucha entre los niños. Imagínese usted, si dan una patadita y casi tumban a uno. ¿Cómo sería esa lucha dentro de ella, que por eso ella se sentía aún peor? Sí. Sí, yo creo que las mujeres como que entienden mejor estos pasajes, ¿verdad? Para que nos explican con más claridad qué es lo que están pasando, porque las que han tenido ya bebés saben que cuando es uno nada más se siente una patadita, pero cuando son dos hay más movimiento y sobre todo si están peleando, ¿verdad? Porque parecía que el uno no se quedaba quieto, sino que contestaba. Hermano Roberto. Sí, sí, hermano, ¿no? Y pensando también en esto, que uno de ellos, Saúl, era velludo, y lo más seguro lo jalaba el pelo también. Sí, es cierto, ¿verdad? Público. Tenía dónde agarrarlo. Dice. No, pero imagine qué difícil con los cordones umbilicales y queriendo pelear y no, pobre Rebeca, realmente la compadezco, ¿verdad? De situación, con Hermano, razón dijo, o sea, si todos los embarazos son así, dice, mejor busco otra opción, ¿verdad? Sí, hermana Areli. hermano, pero Sí. ¿sabría ella en ese momento? Tengo la duda, ¿sabría ella que eran gemelos? Porque dice que ella se extrañó de ver el movimiento de su vientre, según entiendo aquí yo, Sí. y dice que luego ella, al ver esto, porque dice Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, ¿verdad? Y los hijos Sí. luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. En ese momento, por decirlo así, como que nuestro Señor fue el ultrasonido y le Sí. siento que ahí fue la sorpresa para ella, que ahí fue donde ella se dio cuenta que eran gemelos, Ajá, porque ahí exacto. dice al consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. O sea Sí, que sí. ella se inquietó que había tanto movimiento en su vientre, pero de repente ella no sabía que eran gemelos hasta que el Señor le contestó. No Sí, sé si exacto. estaré No, inseguro, no sé. imagínense qué sorpresota para ella decir, wow, cuánto oré por uno, y son dos los que vienen. Y son 2, sí, Son sí. dos, y ya de ahí ya no dijo nada ella, o sea, no dice que, aunque ellos han de haber seguido peleando, pero ella como quien dice, bueno, pues me la aguanto porque todo está bien, porque nunca había tenido un embarazo y lo que le estaba pasando era muy raro. Entonces, pero ahora entendió ya, y ya le dijo Dios, mira, la cosa no va bien ahí porque no se llevan bien, los dos no van bien. Hermana Ronnie, Hermano, hermano, solo una preguntita, ah, hermano. sí, sí, hermano. Y es estas 2 naciones que menciona nuestro Señor ahí, es Israel y son los árabes, ¿verdad? Todo el pueblo árabe, ¿o no? ¿Quién es Vamos a ir, Edom? sí.
Israel Ujú. sí, del otro vamos a ir viéndolo poco a poco para no darle yo Está la bien, respuesta, para que juntos vayamos descubriéndola. Pero sí, está bien. es algo que en la situación se está dando hasta el día de hoy. Todavía siguen peleando. Ronnie, por favor, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches, mi hermano Ronnie. Pues Adelante. me queda la duda ahí como la Biblia no dice realmente cuántos años oraron para pedirle a Dios por un hijo, ¿verdad? Sí, Y por lógica, pues comentaron ahí los hermanos que 20, de sí, acuerdo a la resta, pero me entra la duda que ¿por qué 20? Porque la Biblia no lo dice. Y imagínense que ellos empezaron a vivir, o no sé cómo fue, ¿verdad? Pero ellos restaron de 60 a 40, pero no se va a casar y al día siguiente va a tener un hijo uno, ¿verdad? Sino que sí. tendría que pasar un año por lo menos para decir, bueno, no puedo tener hijos, ¿verdad? Ya pasó un año, entonces, Ajá. pues eso es lo que me entra duda, ¿verdad? Porque Sí. no me cabe en la mente así como lo estaban comentando Sí, los hermanos. ajá. Sí, Ujú, yo creo que el anhelo de una pareja es tener hijos, ¿verdad? Y en aquel ujú, entonces no habían ningún tipo de profilácticos o no sé cuáles usaban ellos. ujú. Pero sí, no dice la palabra de Dios, solo vamos a mencionar, digamos, con seguridad que pasaron 20 años sin tener hijos. 20 años. Exacto. ¿Cuándo comenzó a orar Isaac? No se No nos sabe. lo dice la Biblia. Sí, pues exacto. Vamos a ponerle que pasaron los primeros meses, los 9 primeros meses y no quedaba Ujú. embarazada, ya se preocupó y a lo mejor dejémosle un año, hermano, dejémoslo a Sí. 19, Así sí. para Así que sí, duerma gracias, tranquilo, Ronnie. hermano, para que esté Gracias. tranquilo. Gracias, hermano. Sí, Sí, solo para sacar un sí, poquito no, la gracias. duda. Sí, está bien, Vale, hermano, bueno, ¿no? bueno, bueno. Está bien, Elenita, adelante. Ah, no, hermano, sí, Elenita. Igual, Fíjense que, hermano. bueno, hace muchos años en un análisis así de esto del pasaje donde Isaac oró, entonces y le escuchó Dios, entonces decía, más que todo, cuando analizábamos ese pasaje, decían de que por el carácter de Isaac, que era tranquilo y todo, se había criado con Sara, su mamá, y todo bajo la tienda y toda la cosa más tranquilo, no como su hermano Ismael, pues que era totalmente diferente. Entonces, decían que por esa tranquilidad no se preocupó en esos 20 años por tener sus hijos. Entonces, de repente, quizás la gente preguntaba o algo, como era maldición no tener hijos, entonces él se preocupó y fue y oró. Entonces, pero dice, Sí, después de 20 años se preocupó en orar, sí, decíamos esa vez. es cierto. Sí. Así que bueno, ahí, como les dije, lo que podemos asegurar es que pasaron 20 años sin hijos y cuando comenzó a orar, eso lo dejamos ahí para los teólogos, ¿verdad? Nos den la respuesta. Hermano, adelante. Aquí no tengo su nombre, Huawei nada más, Y5, adelante. Es Alfonso, Ah, Alfonso Alfonso, Loaiza. sí. Alfonso, adelante, hermano. Sí, lo que me llama mucho la atención es el tiempo que nos marca, ¿no? De 40 a 60. Entonces, debió de haber sido un problema algo estresante, ¿no? Porque, como bien dice la palabra, pues el estar estéril era una especie de maldición. Sí, Ajá, y entonces para Rebeca yo creo que debió ser muy estresante, muy preocupante, igualmente para Isaac. Entonces, pero pues Isaac teniendo la promesa de Dios que iban a ser multiplicados como las estrellas, ¿no? Del cielo. sí, ajá. Entonces, la oración diaria, diaria, diaria y estar confiando en Dios, yo creo que es un testimonio poderosísimo, ¿no? Nos marca tiempos de fe, nos marca la paciencia. Entonces, es algo que de alguna manera es un gran testimonio
que muchas veces nosotros con un Padre Nuestro ya lo queremos arreglar todo y queremos que Dios nos conteste al instante. Sí, Entonces, sí, pues es algo impresionante el testimonio de Isaac y Rebeca. Sería mi así es, comentario, sí. pastor. Sí, no, excelente, muchas gracias. Y yo creo que vean cómo estamos triturando el pasaje, ¿no? Lo estamos viendo sus diferentes áreas. Y no está la pregunta acá, pero el hecho de que su esposa pasaban los años y no salía embarazada, ¿qué creen que le habrá traído a la mente a Isaac? ¿Qué habrá pensado Isaac y que su esposa no tenía bebés? Alguien que comente qué habrá pasado por la mente no lo dice el texto, pero tratemos un poco de interpretar acá, qué habrá pasado por la mente de Isaac al ver que su esposa no tenía hijos. Hermano, Lorena, sí, eh, a mí se me ocurre que recordaba la promesa que el Señor le había hecho a su papá, porque estamos hablando de Isaac, ¿verdad? Su padre había sido Abraham, entonces Abraham, sí, él era muy consciente, creo yo, pues sí. sí, Su padre le tuvo que haber dicho de que él mismo era un hijo de una mujer estéril, ¿verdad? sí, Hijo de la exacto. promesa. Entonces, él se haber puesto a pensar, bueno, ¿y cómo es eso de que si el Señor le prometió a mi papá que íbamos a ser como las estrellas del cielo y todo eso, y cómo es que yo, el siendo el descendiente, mi mujer es estéril, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? O sea, me imagino que haber pasado Sí, por su mente, pues, cómo sí, esta cuestión, ¿verdad? Entonces, em, tal vez, pero lo interesante es que aunque haya tenido dudas, o precisamente a pesar de las dudas o debido a las dudas, es que él consultaba y oraba al Señor seguido, pues. ajá, exacto. Así También es. él fue testigo de lo que Dios mismo hizo cuando su papá lo iba a sacrificar. Recordemos que estamos hablando de Isaac, quien un día pudo haber sido sacrificado y él estuvo ahí, pues cuando el Señor detuvo a su papá y se me ocurrió la Ajá, voz y todo eso, pues, o sea, él tuvo haber tenido todo eso en la mente, todos esos recuerdos de exacto, la exacto. relación de Herm- su padre con el Señor y todo lo que el Señor les había prometido. Entonces, pero igual, ok. ¿verdad? O sea, Ujú. eso creo yo también, se mantuvo orando, pues a pesar de las dudas, a lo que él pudo haber estado pensando, él persistía en la oración, pues porque conocía al Señor, pues, o sea, de Así primera. es, así es. Sí, confiaba en el Señor. Gracias, Lorena. Hermana Elizabeth. Amén, pastor. Sí, Yo creo que Isaac tuvo la misma fe que tuvo su papá en el ajá, momento en que Eso iba a decir. en todo momento Abraham confió en Dios, como se dice, ¿no? Es el padre de la fe, así que no, en ningún momento Isaac dudó, ¿no? Que iba a tener hijo su esposa, así como su papá tuvo fe en Dios, él también se mantuvo en esa fe, que no, eso es lo que no se sabía si era antes o después que iba a ajá, salir embarazada su esposa, pero él se mantuvo firme en las cosas de Dios y bueno, esa fue la confianza que Isaac tenía hacia Dios. exacto. Sí, sí, y gracias a Dios que no cometió los errores de su papá, ¿verdad? Amén. Sí, Exacto. muy bien. Adelante, Areli. Sí, igual que la hermana, pienso lo mismo, hermano, que Ajá, Abraham es considerado el padre de la fe y me ujú, imagino que esa misma fe fue muy inculcada, el orar, el confiar en el Señor y recordemos que él era el hijo de la promesa. sí, Y él iba a heredar una promesa grande de parte de Dios, no iba a heredar una maldición que era la esterilidad, como en su pueblo se decía bajo la ley, ¿verdad? De sí, sí, Moisés.
Entonces yo me imagino que ahí prevaleció la fe que su padre le había inculcado en él, el orar, confiar y saber que esa promesa iba a llegar tarde o temprano, porque imagina a los 60 años ser él una persona muy anciana ya y chineando gemelos, pero Sí, ahí estaba la así fe es. que él había depositado en el Señor. Excelente, gracias, hermano. Ven cómo podemos ir hasta la parte hacia atrás de la vida de él, examinar su papá, los errores que cometió Abraham, que no se ve en este caso, a su papá le había dicho, no vayas a cometer el error que yo cometí de meterme con otra mujer, Sarai, y de ahí salió tu hermano, ¿verdad? Ismael, sino que aguántate, ora, y yo sé que el Señor te va a contestar porque la promesa tiene que cumplirse. Así que, tuvo el asesoramiento del padre y tenemos la respuesta ahí. Qué importante es lo que enseñamos como padres a nuestros hijos, a no cometer nuestros mismos errores y por otro lado, fortalecernos en las cosas que sí funcionaron en la vida. Bien, ahora otra pregunta. ¿Por qué razón amaban los padres a sus hijos? En el versículo 28. Adelante, Erika. Elenita, perdón, Elenita. Cada uno tenía cualidades o características propias que se asimilaban a ellos. Por ejemplo, en Sí. el caso de Rebeca, tenía entonces de que su hijo Jacob tenía eso que le gustaba como ella, la cocina, las cosas de la casa y eso. Entonces, en cambio, en Isaac, como tenía también eso de que le encantaba lo del campo y entonces si veía a su hijo fuerte y de todo, entonces esas características cada quien la fue tomando para sí. No vieron Ajá. el daño que hacían porque a los hijos, pues igual, características o no, que se asimilen a sus padres, se debe de aceptar y amar Sí. tal cual, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias, Elenita. Ahí vemos las preferencias, ¿verdad? Tenía unas características, como dijo Elenita, que le gustaba la casa, el campo, y por eso lo amaba Isaac. Y el otro era más hogareño, pues era más con la mamá. Entonces, otra preguntita que surge es, eh, ¿qué podrías comentar con respecto a las preferencias de los padres con sus hijos? Mano Roberto, adelante. Sí, amén. Bueno, no, para mi parecer no debería de haber preferencias, ¿verdad? Por eso podemos Ajá. ver que en este caso, digamos, las consecuencias significativas que hubo para la familia a través de muchos eventos, y, o sea, y vemos lo que está sucediendo, y lo que sucedió, solo porque Ajá. Rebeca apoyaba a Jacob para que recibiera la bendición de Isaac, ¿verdad? Pero ¿verdad? Todas las consecuencias, todo lo que pasó, ¿verdad? Debido a eso, Sí, por sí. una preferencia, ¿verdad? Sí. Ok. Dice hermano Roberto, no deberíamos de tener preferencias con los hijos. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar con respecto a las preferencias? Es decir, si hay preferencias, hay división entre los hijos y hay conflictos. Y si ya lo sabía antes, como que se acentúa un poco más. Adelante, Manuel Alonso. Sí, hermano. Sí, normalmente no debería de haber preferencias, pero Alfonso, sí. regularmente en todos los hogares siempre hay y ha habido preferencia, ¿no? Y lo podemos ver hoy en día. Muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Iztapalapa, ¿no? Por decir, salen los muchachos que supuestamente son buena onda, a la vuelta ya los mataron, sale la mamá, ay, tan bueno que era, pero son cosas que de alguna manera solapan a los hijos, ¿no? Ocultando sus problemas, ¿no? De alguna manera, y muchas veces todo eso desemboca en malas acciones. Ajá, entonces, y lo podemos ver, ¿no? Porque Rebeca, cuando le van a dar la bendición
a Esaú le dice, no, pues lo adelanta, ponte una piel, se pone una piel de venado y obviamente que Abraham pues ya, que diga Isaac, pues ya lo toca, ¿no? Y pues como la piel de Esaú era similar a la de un venado, pues se va con la finta y le da la bendición a Jacob, Sí, ¿sí? sí. Ajá. Entonces, pues sí, muchas veces solapamos cosas que de alguna manera, pues muchas veces desembocan en malas cosas. Sería mi comentario, pastor. Ok, excelente, hermano Alonso, excelente. Un detalle acá es que no olvidemos, no perdamos de vista la promesa que Dios ha dado Es correcto. de que la bendición iba a ir a través de generación en generación. O sea, por eso son los patriarcas, Abraham, Isaac y José en este caso, ¿verdad? Pero, y que Jacob. Esa promesa está ahí presente y tiene que ver con la historia que estamos viendo nosotros acá. Tiene que ver con eso. Mi hermano Alfonso decía que cuando iba a dar la bendición, el papá, Isaac, prefería darle la bendición a Esaú. Ahora, vamos a hacer un paréntesis ahí, pero se supone que ¿para quién es la bendición? La bendición era para el primogénito. Ok, vamos a ver qué es lo que pasaba allí. Y por otro lado, la profecía que Dios le dio a Rebeca, ¿por qué no la tomó en cuenta para dar la bendición? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿De qué se perdió en este caso Isaac? Bien, vamos a continuar con las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿por qué razón le pusieron el nombre de Edom a Esaú? ¿Cuál fue la razón por la cual le pusieron Edom a Esaú? Edom significa rojo en hebreo y por eso después de comer el guiso rojo le pusieron así. Ok, muy bien. Entonces es por el guisado de color rojo. Muy bien. ¿Y ese guiso rojo de qué era, dice la Biblia? ¿Qué era el plato ese? ¿Qué comida era el guiso rojo que había De hecho Jacob? lentejas, Lentejas, pastor. Sí, de lentejas, exactamente, sí. es lo que dice el texto. Muy bien. Entonces la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que le propuso Jacob a Esaú? Que le vendiera su primogenitura. Ajá, exacto. ¿A cambio de qué, hermano? Ah, El guiso. Del guiso, exacto, el sí, guiso. el guiso. El otro venía cansado de cazar y todo. Aparentemente no le fue muy bien porque no tenía que comer. O traía tanta hambre que no le daba tiempo de cocinar lo que traía. Pero ya le dijo, oye, tú hiciste esa comida y ¿por qué no me das? Y le dice, pues te la vendo. ¿Cómo? Sí, dame tu primogenitura y yo te sirvo. Y te doy de añadidura no solo el guiso, sino que también te voy a dar refresco o vino, no sé qué fue lo que le ofreció. Entonces, lo que tenemos ahí es un negocio entre hermanos. Ahora, la pregunta siguiente es, eh, ¿crees que Rebeca e Isaac supieron del negocio que sus hijos habían hecho? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Es casi porque ya lo había planificado, pero al final Isaac se dio cuenta de todo el engaño, ¿verdad? Ajá. Ok, la pregunta es, ¿crees que Rebeca e Isaac supieron del negocio que sus hijos habían hecho? Entonces, si digamos, el hermano Roberto dice que sí, que sí. Vamos a suponer que sí, entonces, o a ver qué dice Lenita. Yo creo que es en el caso de Rebeca sí estaba enterada, porque Jacob Ajá. siempre le comentaba a su mamá, entonces, y después con lo del engaño, hasta ella le dijo de que si caía una maldición, que cayera sobre ella.
Entonces, y que no había Ajá. ningún problema y que ella estaba en total de acuerdo de que le dieran la bendición a él. Entonces, yo creo que en el caso de ellos, Rebeca estaba enterada, porque inclusive cuando lo mandó, como decimos, al exilio, desterrado y eso, le dijo, todavía engañó también a su esposo, que le dijo que era para que no se juntara o se casara con alguna de las chicas de esa zona. Entonces, porque Sí. su vida iba a ser un desastre y eso. Entonces, pero no era por eso, sino que por el miedo que su hermano lo matara. Entonces ahí otra vez engañó a su esposo. Ah, ok, exacto. Ahora, Elenita, para una pregunta para meditar. Ujú. Vamos a suponer que Rebeca sí sabía lo del negocio. Entonces, Rebeca, ¿quién pensaba Rebeca que era el primogénito? Bueno, ya sabía Rebeca de que su hijo, lo que era Esaú, era su primogénito porque era el primero que había salido, pero también Sí. ella se basaba en la profecía que Dios le dio. Y yo Ajá, creo que por ahí entonces, se iba. ajá, pero si ya el negocio ya se había hecho, entonces, ¿quién era el primogénito ahora? Era ya Jacob. Ajá, exacto, Jacob. Entonces, quiere decir que la promesa, la bendición, ¿para quién iba a ser ahora? Jacob. Para Jacob, exacto, para Jacob. Entonces la pregunta es, ¿por qué Isaac estaba dándole la bendición, le quería dar la bendición a Esaú, si el Que primogénito era Jacob? la verdad que él se había empecinado por ese cariño de hijo y eso, entonces sí, eso lo había cegado y no pidió orientación a Dios. Ajá. Ok, ahí ya vamos viendo algunas cositas, porque ella quería que la bendición fuera para su hijo, Isaac, Jacob, y él quería que fuera Esaú. Entonces, ahí va surgiendo la pregunta, ¿sabían ellos realmente? Primero, la pregunta que hicimos hace ratos, ¿sabía el papá la profecía de Dios? Y si la sabía, entonces, ¿por qué, sabiendo Dios, Isaac eso, por qué quería ir en contra de Dios bendiciendo a su otro hijo? Y en el caso de la mamá, en el caso de Rebeca, si Rebeca sabía que la bendición era para el primogénito, ¿por qué ella tiene que mentir para que él reciba la bendición? ¿O es que ella no confiaba en el Señor? A ver, ¿quién era? Janet. Adelante, Janet. Hola, hermano, buenas noches. Muy buenas Como noches, dijo la adelante. hermana hace un momento, yo creo que el Papa Isaac sí sabía, más bien no, él no sabía del trato de la primogenitura entre los hermanos. La cómplice Ajá. siempre fue Rebeca, Ujú. como bien lo dijo, o sea, lo que comentó ahorita su hermana, la hermana, Sí, Elenita, toda ajá. esa versión, la complicidad que siempre hubo entre Rebeca y Jacob. Al final de cuentas, Ujú. ella sabía la promesa que ya tenía, que ya le había dado Dios a ella. Ok, entonces, ¿por qué creen ustedes que Jacob le compra la primogenitura a Esaú? Vea los beneficios que iba a tener. A ver, hermano, repita nuevamente. Sí, conocía los beneficios que iba a tener. O sea, Ajá, sabía la los beneficios. bendición y el poder y todo lo demás. Ujú. Ok, entonces, pero la profecía decía que de quién iba a ser la bendición. O sea, quién iba a servir al otro. El primogénito. El primogénito iba a servir, o sea, ya poniéndole nombres, ¿quién iba a servir a quién? O sea, Jacob tenía que servir a Esaú, pero con el negocio ese y fue al revés, más bien ¿cómo se llama? El mayor tuvo que servir al menor. Ah, pero ¿quién es el mayor entonces? El mayor es Esaú. Ajá, entonces el mayor tenía que servir al menor. El primogénito es el mayor entonces. Pero la profecía decía que el menor iba a servir al, que el mayor iba a servir al menor. Entonces, ahí la bendición era para Jacob. Jacob iba a ser servido por Esaú.
Era lo Entonces, que hermano, Dios te había dicho, ¿no? Era lo que Dios había perdón, dicho, pero no tiene vean entonces ustedes, nada que ver perdón, no tiene nada que ver entonces la primogenitura, o sea, sí la intercambiaron por decirlo así, pero al final de cuentas ya estaba como el designio, la profecía, ¿no? Que el exacto, mayor iba a servir al menor, o sea, la exacto. primogenitura como que es el segundo término, sino está la voluntad de Dios. Ajá. Ay, tú has tocado el punto principal, Janet, y gracias por tu participación, porque fíjate que este, a veces es dejar, bueno, así dice la palabra de Dios, esperemos que Dios se manifieste, y Dios lo iba a hacer, pero vean cómo era la familia. El hijo dijo, ah, no, yo para asegurarme mejor compro la primogenitura. Y la mamá dijo, ah, no, yo para asegurarme mejor lo voy a engañar al papá. Y el papá dijo, ah, no, pues a mí me interesa que este sea porque este es el que yo amo y la voy a poner. Y entonces, ¿dónde queda la voluntad de quién está haciendo la voluntad de todos ellos? Parece que hay un desorden en cuanto a querer hacer la voluntad de Dios. No sé si toda la información estaba caminando, funcionando en todo esto. No sé si había armonía entre la mamá y el papá. ¿Qué se nos está describiendo en este caso, en esta familia? ¿Verdad? Pero bien, pues vamos a ir adelante entonces. A ver, hermano Alfonso. Alonso es. Se podría decir que dentro del mismo caos, dentro del mismo desorden, Alfonso. la voluntad de Dios se estaba manifestando, porque por un lado vemos pues que Isaac era por preferencia y por el lado de Rebeca, pues ya sabía ella la profecía, ¿no? Donde le decía a Dios que el mayor tenía que servir al menor dentro Sí, de esas dos naciones. Sería mi así es. comentario. Sí, sí, no. Y eso es lo que debería de ser. Lorena. ¿A quién? Ana González primero y luego Lorena. Adelante, hermana Ana, encienda su audífono, digo, su micrófono y nos comenta. Disculpe, sí, es que se me Sí, metió, se me un dedazo, pero sí, pienso que también Rebeca como que desconfió de la promesa de Dios y Dios ya le había dicho que sí, el mayor iba a servir al menor y ella como que quiso ayudar, digamos, a Dios, pero en sí, realidad se iba a cumplir la promesa. sí, sí, Pero exacto, hermana, tiene razón. A veces queremos nosotros ayudarle a Dios, ¿verdad? Sí, sí. Bien, Lorena, Más bien tengo otra interpretación. a ver, dime. Creo que lo que en realidad el Señor les estaba diciendo no era ni siquiera una promesa de Él. Más bien les estaba avisando cómo iba a terminar la cosa. Ajá, La interpretación normal es que, el que el Señor le estaba profetizando y la bendición. No, más bien yo creo que es al revés. Dios les ajá, está diciendo cómo iba a terminar toda la historia. O sea, ajá, Dios siempre se nos adelanta. Dios siempre ve lo que va a pasar. Y más bien ajá. más bien mi teoría es que él está diciéndome, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Rebeca? Al final ustedes le van a dar vuelta a todo y no no van a respetar la costumbre que era que el mayor era el que recibía la bendición, ¿verdad? Sí, sí, ajá, Al final ustedes le van a dar vuelta a todo, que es lo que realmente sucedió, ajá, ¿verdad? Porque si tú lees bien cómo Dios le habla, es que hay ajá, hay dos naciones ahí, están en conflicto, esto y lo otro, y al final el mayor va a servir al menor. O sea, que eso es lo que sucedió. El mayor, que era el primogénito, Esaú, al final se quedó sin nada porque el otro, como decimos aquí los latinoamericanos, el otro le jugó la vuelta, el hermano, ¿verdad? ajá. Sí, sí, Entonces, más bien yo creo que era Dios que le estaba avisando a ella cómo iba a terminar la cosa. O sea, yo he sí, visto que esto va a pasar, le dice Rebeca, ¿verdad? El Señor, más bien, que ajá. fue lo que realmente terminó sucediendo. Más bien Sí, yo creo que sí, está pensando que va a pasar, ¿verdad? así Entonces, es. otro detalle, aunque
los dos hermanos habían transado ahí el negocio de la primogenitura. En realidad, según la costumbre, ese negocio no se iba a efectuar, no iba a ser técnicamente hablando oficial, si lo queremos ver así, hasta que el padre, o sea, Isaac, le diera la bendición, que era lo que en realidad estaban buscando, pues, que hacerlo oficial, por así decirlo. ¿Verdad? Exacto, ajá. Por eso es que Rebeca le ayuda al hijo, o sea, el otro hizo el esfuerzo de hacerse pasar por el hermano, porque para lograr que la bendición oficial se hiciera efectiva. Pero Sí. eso era lo que está pasando en realidad. Y Dios Ok. sencillamente le dijo, así es como va a pasar todo, le dice. Eso es lo que yo veo al Ok. final, Sí, ¿verdad? sí, exacto. En todo caso, era una profecía que les estaba dando, ¿verdad? Y hay algo importante en esto, y es que Dios conoce el corazón de cada uno de ellos. Aún desde antes que nacieran, ya sabía cómo pensaba Esaú y cómo pensaba Jacob. Entonces, eso tiene mucho que ver. Pero bien, me encanta ver las diferentes perspectivas que cada uno tiene. Y como este es en el campo de la interpretación, pues cada opinión es importante. Bien, otra y última pregunta que tenemos por acá es, Hermano, hay ah, ajá, disculpe, hermano. sí, hermana Hay una, Nidia. y como nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces nos queremos adelantar a los acontecimientos de Dios conociendo la palabra y a veces que se haga tu voluntad, Señor, pero a veces nosotros no esperamos esa voluntad de Dios y Sí, nos adelantamos a que llegue el tiempo de Dios. Y ahí sí, podemos ver, ¿verdad? Que también no, a veces no nos ponemos, como dice, en un acuerdo como familia. Si ya Dios le había dado la palabra, si ya ellos sabían lo que Dios les había dicho, se les olvidó hasta eso, ¿verdad? Y no se pusieron de acuerdo, ni instruyeron a los niños de lo que Dios les había dicho como promesa. así es, hermana, y gracias que nos hace ese orden, porque obviamente las preferencias habían causado problemas, los negocios entre hermanos también causaron problemas, habían problemas de comunicación también, y como que cada quien hacía lo que bien le parecía ahí. Así que, bueno, vamos a hacer la última pregunta, que es, ¿cuál fue el razonamiento de Esaú para vender su primogenitura? Hermano, Alonso, Alfonso es, perdón, Alfonso. Sí, sí, el razonamiento de Esaú o la contestación que le dijo a Jacob, dice, pues yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? De Sí, alguna manera, pues también la menospreció y fue así como la vendió por el plato ujú, de lenteja. por el plato de lentejas. Excelente, así es. Él hizo el menospreció. Elenita, gracias, hermano. La verdad es que la preferencia siempre debe de ser con lo que Dios nos da y dejarnos guiar. No solo pasa en esa familia, sino que en muchas, en los senos de nuestros hogares puede ocurrir también, entonces no somos exentos. Entonces, siempre dejarnos guiar por Dios y en este caso de que preferir siempre, como dicen, el reino de Dios y todo, entonces antes y lo demás viene por añadidura. En el Sí, caso aquí vemos de Esaú, estaba prefiriendo las cosas materiales, le interesaba saciar su hambre, su necesidad, ajá. antes de tener eso de la primogenitura, la bendición, que no le importaba. Decía que para qué le iba a servir, mejor la vendía, decía, ¿cómo se iba a morir? Como dice, aquí todo queda y nada me llevo. Entonces, pero no le importaba esas bendiciones que iba a tener aquí en vida. Exacto. Tienes razón. Mira, si Esaú le hubiera dado importancia a la primogenitura, él hubiera sido el patriarca número 2, hubiera sido Abraham, Esaú y, y Jacob. Entonces, eh, hubiéramos
hubiéramos tenido diferente la historia, ¿no? Pero ahí está porque su preferencia fue el placer momentáneo que le dio un plato de comida antes de darle importancia a lo que es la primogenitura, porque ahí viene la bendición. Él iba a ser uno de los patriarcas y la gran bendición de Dios iba a venir por ahí, esa misma línea. Pues bien, entonces hemos tratado de escudriñar un poco el pasaje que nos deja ya bien claro que se comienza a desarrollar un conflicto entre Jacob y Esaú, porque más adelante Esaú se molesta por el negocio que hicieron. Hasta este momento aparentemente todo está bien, pero más adelante vamos a darnos cuenta que ya le molestó a él y agarró contra Jacob, que hasta lo quería matar después. Bien, allí encontramos más adelante, para finalizar, estas definiciones de palabras que se las voy a dejar de tarea para que ustedes en un diccionario bíblico le pongan qué significa Esaú, qué significa Jacob, qué significa Edom, qué significa qué es la primogenitura, qué significa Seir, Temán, Bosra, Sela, y probablemente le ponga un par de palabritas más. Pero mientras tanto busquen esas definiciones en un diccionario y vamos a comenzar analizando estas definiciones para la siguiente clase. Muy bien, pues vamos a orar. Voy a orar en esta ocasión para finalizar la clase. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar, de disfrutar, de analizar estos pasajes y hacer estas preguntas que tu palabra nos va guiando, Señor. Ayúdanos a no cometer los errores que estas familias cometieron, que nuestros hogares estén, como dijo Elenita, conforme tu voluntad, haciendo la voluntad de Dios, y que las cosas que hagamos sean agradables a ti, Señor. Ayúdanos a hacer que la palabra tuya reine en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Ayúdanos, Padre, a formar a nuestros hijos de manera que siempre consideren la oración como una manera de resolver las cosas, o mejor dicho, la mejor manera de resolver las cosas. Queremos suplicar, mi Dios, por las familias que están acá en la clase, todos los que estamos aquí presentes, que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestras familias, que nos ayudes, Padre, para que la palabra de Cristo reine en nuestros corazones, en nuestras familias. Gracias te damos a ti, Padre, y pedimos que cada cosa que hagamos, la hagamos para la honra y la gloria tuya y para la edificación de nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.